Bienvenido a nuestro primer encuentro síncrono de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la materia de Contabilidad 1, especialidad virtual. Vamos a esperar por nuestros participantes. Nuestros elementos didácticos. El tipo de actividad especifica el nombre de la actividad a desarrollar con los estudiantes. El propósito debe indicar qué espera que el estudiante aprenda y demuestre en la actividad. Instrucciones de la actividad. En este apartado debe explicar todas las características de la actividad de forma clara y precisa. Puede incluir aquí solo los recursos de apoyo necesarios para el desarrollo de la actividad. Detallar instrucciones de orden técnico académico que el estudiante debe seguir para el desarrollo de la asignación, el paso a paso, usando viñetas o números. Disposiciones de forma. Detallar la estructura de la actividad solicitada usando criterios específicos y medibles. Ponderación máxima 25%. Total 100 puntos. Criterios de evaluación. Acorde con la asignación. No olvide colocar los puntos de evaluación asignados por criterio. Se recomienda que estos estén acordes con la rúbrica de evaluación. Fecha de entrega. Colocar la disponibilidad de la siguiente forma. Fecha de inicio desde día, mes, año. Fecha de cierre hasta el día, mes, año, hora de Venezuela. Instrucciones para enviar la asignación. En este apartado debe tomar en cuenta el tipo de actividad para señalar las instrucciones de envío. Cierre. Coloque frases que incentiven el desarrollo de la asignación. Por ejemplo, sorpréndanos con su aporte, adelante, manos a la obra, manos a la herramienta, entre otros. Nuestro plan de evaluación provisional está conformado por actividades síncronas y actividades sumativas. Nuestra primera actividad síncrona es el 23 de enero, el día de hoy, por Zoom. Nuestra primera actividad sumativa se debe entregar en la semana 4, el día 9 de febrero al 14 de febrero. La unidad de competencia analiza y registra los ajustes de las partidas contables, obteniendo así información confiable. El número de la evidencia es el 1, la evidencia de aprendizaje es resolución de ejercicios, el instrumento de evaluación es la rúbrica y la ponderación el 25%. El segundo encuentro síncrono es el 18 de febrero a las 6 de la tarde, día miércoles. La segunda actividad sumativa se debe ser entregada la semana 6, desde el 23 de febrero al 28 de febrero. La unidad de competencia construye la estructura de la hoja del contador, antes llamada hoja de trabajo, reconociendo las partidas que la conforman. El número de la evidencia es 2. La evidencia de aprendizaje son ejercicios prácticos, el instrumento de evaluación es la rúbrica y la ponderación el 25%. La actividad síncrona número 3 es el 4 de marzo, día miércoles a las 6 de la tarde, por Zoom. Nuestra tercera actividad sumativa debe ser entregada en la semana 8, que va desde el 9 de marzo al 14 de marzo. La unidad de competencia desarrolla los asientos de cierre de las cuentas nominales para estructurar el estado de resultado de la entidad. El número de la evidencia es 3.
la evidencia de aprendizaje, resolución de ejercicios, el instrumento de evaluación rúbrica, la ponderación 25%. El cuarto encuentro síncrono es el día miércoles 18 de marzo a las 6 de la tarde por Zoom. La cuarta actividad sumativa debe ser entregada en la semana 10, que va desde el 23 de marzo al 28 de marzo, lunes a sábado. La unidad de competencia construye los estados financieros para suministrar información a terceros. El número de evidencia es 4. La evidencia de aprendizaje son ejercicios prácticos. El instrumento de evaluación es la rúbrica y la ponderación un 25%. En la semana 10 y 11 es la solicitud de la prueba remedial. En la semana 12 es la aplicación de la evaluación remedial. En la siguiente semana es la recepción y desvalidación de notas. Del 13 de abril al 17 de abril, recepción, desvalidación de notas del periodo 2026-1. Nuestro cronograma de encuentros síncronos, ya como lo hemos hablado en el plan de evaluación, está compuesto de los siguientes encuentros. El encuentro de hoy, que lo tenemos el día 23 de enero. Nuestro segundo encuentro síncrono es el miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde. Tenemos el clic donde deben hacer para entrar en Zoom, tiene su ID de reunión y el código de acceso. El tercer encuentro síncrono es el 4 de marzo, en la semana 7, y el cuarto encuentro síncrono en la semana 9, el día miércoles 18 de marzo. El listado provisional de participantes es recomendable que ustedes revisen su nombre y apellido. Está debidamente identificado con el código de la materia, en la sección de la materia, el laxo, la escuela, el profesor y la fecha. En contabilidad debemos trabajar con la clasificación de cuentas. Ese es el eje accionar de la contabilidad. En nuestro caso, contablemente, las cuentas se pueden clasificar en diversas formas. Por ejemplo, atendiendo a su significado económico financiero, por su fin o movimiento funcional, por su naturaleza, atendiendo a su jerarquía, entre otras. En este curso las clasificaremos por ahora de acuerdo con el papel que desempeñan en contabilidad las cuentas, en dos grandes grupos, las cuentas de balance y las cuentas nominales. En las cuentas de balance vamos a tener las cuentas reales, que están compuestas por bienes, derechos y obligaciones, generalmente denominadas activo, pasivo y patrimonio. Dentro de la cuenta de balance tenemos las cuentas de evaluación que le dan justo valor al bien al cual se refieren, las cuentas transitorias y las cuentas de orden. El siguiente grupo son las cuentas nominales, que están compuestas por ingresos, egresos y costos. Podemos decir que los ingresos son aquellas operaciones que aumentan el patrimonio, los egresos son aquellas operaciones que disminuyen el patrimonio y los costos deben ser estudiados para ver si aumentan o disminuyen el patrimonio. Nota: se recomienda desarrollar esta clasificación en forma extensiva, buscar el concepto de cada grupo y cada cuenta. Con los ejemplos de las cuentas se debe incluir su saldo natural, es decir, si es deudor, acreedor, cómo aumentan o cómo disminuyen, entre otros. Ejemplo: la cuenta caja se clasifica según el papel que desempeñan las cuentas en contabilidad como una cuenta de balance. Pertenece al grupo de las cuentas reales, es un activo y su saldo natural es deudor. Aumenta registrándola por el debe, disminuye registrándola por el haber.
La cuenta ganancia del ejercicio se clasifica según el papel que desempeñan las cuentas en contabilidad como una cuenta nominal. Pertenece al grupo de los ingresos y su saldo natural es acreedor. Aumenta registrándola por el haber, disminuye registrándola por el debe. La consulta es para la socialización del plan de evaluación del periodo 2026-1, de contabilidad 1, las secciones 1, el profesor Gustavo Silva. La fecha de apertura, 23 de enero a las 8 de la noche. Fecha de cierre, 26 de enero a las 23:59 lunes. Requisitos. Estimados participantes, la siguiente actividad consiste en realizar una consulta. Es muy fácil de realizar. Solo verifica las siguientes recomendaciones. Lee cuidadosamente el plan de evaluación que se presenta en el contenido de la actividad. La intención de esta actividad es socializar su acuerdo con las actividades sumativas presentadas en el plan de evaluación de la asignatura Contabilidad 1, especialidad virtual, toda vez que lo hayan visualizado en el foro de anuncios. Solo deben responder sí o no, dependiendo de su criterio, para dar la conformidad o no del acuerdo con la información. Haz clic en el pequeño círculo que antecede a la calificación con la que te identificas. Presiona guardar mi elección. Listo, ya participaste en la consulta. Esta actividad estará disponible desde el 23 de enero hasta el 26 de enero, día lunes. Atentamente, su profesor Gustavo Silva. En esta actividad sumativa 1 vamos a hacer una resolución de ejercicios. Tenemos como ejemplo el ejercicio de la empresa comercial Sabana de Camaguán. Le suministra las siguientes cuentas con sus saldos para que usted prepare por separado en hoja de Excel el balance de comprobación inicial, los ajustes con sus cálculos, el balance de comprobación ajustado al 31 de diciembre de 2025, elabore las primeras columnas de la hoja del contador y transcribirlo al libro mayor en cuentas T. Nos dan los nombres de las cuentas y los montos en esta cédula. La cuenta banco, 700.000 bolívares. Cuentas por cobrar 1.000.000. Inventario inicial de mercancías 600.000. Devolución en compra 120.000. Fletes en compra 52.000. Ventas 2.620.000. Gastos de seguro 48.000. Efectos por cobrar 1.140.000. Mobiliario 500.000. Efectos por pagar 500.000, compras 1.300.000, otros ingresos 100.000. Y nos dicen que debemos hallar el capital. Consideraciones para los ajustes. Primero, se debe crear la provisión para cuentas incobrables del 2% de las cuentas por cobrar. Segundo, el mobiliario se deprecia en un 10% anual. Tercero, el seguro fue contratado y pagado el 1 de abril del 2025. Cuarto, está pendiente de pago 2 meses de alquiler del local por bolívares 50.000 cada mes. Información adicional. El inventario final de mercancías al 31 de diciembre de 2025 es de bolívares 800.000. Con esta información vamos a elaborar el balance de comprobación inicial para poder calcular el capital. Lo primero que vamos a hacer siempre es la identificación con todos sus elementos. Primer elemento, nombre de la empresa. Segundo elemento, formato o estado financiero. Tercer elemento, la fecha o periodo. Y cuarto elemento, la unidad monetaria o moneda de presentación. De nuestro ejemplo tenemos nombre de la empresa, Comercial Sabana de Camaguán. Formato, balance de comprobación inicial. ¿Es un periodo? No, es una fecha determinada, el 31 de diciembre de 2025. Y la moneda de presentación, expresado en bolívares. Las columnas van a tener los siguientes nombres. La primera columna, el número de la cuenta. Segunda columna, el nombre de la cuenta. Tercera columna, saldo deudor. Y cuarta columna, saldo acreedor. Comenzamos.
Número 1, bancos. Saldo deudor 700.000. 2, cuentas por cobrar, saldo deudor 1.000.000. 3, inventario inicial de mercancía 600.000 bolívares, saldo deudor. 4, devolución en compras 120.000, saldo acreedor. 5, fletes en compras 52.000, deudor. 6, ventas, acreedor 2.620.000. 7, gastos de seguro 48.000, deudor. 8, efectos por cobrar, deudor 1.140.000. 9, mobiliario, deudor 500.000. 10, efectos por pagar, acreedor 500.000. 11, compras, saldo deudor 1.300.000. 12, otros ingresos, saldo acreedor 100.000. Aquí totalizamos ambas columnas. Con saldo deudor el monto son 5.340.000 y con saldo acreedor 3.340.000. Deberían ser iguales según el principio de partida doble, pero en este caso nos dice que nos hace falta la cuenta capital. Restamos ambas columnas. 5.340.000 menos 3.340.000, la diferencia 2 millones, ese es el monto del capital. Le colocamos un número 13, capital, saldo acreedor. Totalizamos las columnas y ambas nos dan 5.340.000. Vamos a elaborar los cálculos. El primero, las cuentas por cobrar tienen un valor nominal de 1.000.000 de bolívares. Calculamos el 2%, son 20.000 bolívares. El mobiliario tiene un costo de 500.000 bolívares, el 10% son 50.000 bolívares. Tercero, desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre han transcurrido 9 meses, por lo tanto quedan 3 meses de seguro pagado por anticipado y 9 meses de gasto de seguro. Cuarto, los 2 meses de alquiler pendientes por bolívares 50.000 cada uno hacen un total de 100.000 bolívares. Con la información adicional, el inventario final de mercancías al 31 de diciembre de 2025 es de bolívares 800.000. Se asume el método especulativo o de inventarios periódicos para el control y registro de los inventarios de las mercancías al utilizar la cuenta compras, entre otras. En esta etapa del ejercicio no se realiza ningún registro. Vamos a elaborar ahora nuestro libro diario. Para elaborarlo vamos a realizar primero la identificación. Comercial Sabana de Camaguán, libro diario asientos de ajustes al 31 de diciembre expresado en bolívares. En Venezuela el libro diario es obligatorio, por lo tanto debe cumplir con el siguiente formato. La primera columna se debe llamar fecha, la segunda concepto o descripción, la tercera referencia al libro mayor, la columna del debe y la columna del haber. Comenzamos con el primer cálculo. Primer asiento, se le coloca el número 1, se coloca la fecha, primero se coloca el mes, puede ser de forma abreviada y luego el día, diciembre 31, al lado de la cuenta que se registra por el debe. Se le carga a pérdida por cuentas incobrables, la referencia es 14, por el debe 20.000 bolívares. Se le abona a provisión cuentas incobrables, referencia, el número de referencia es 15, se le abona 20.000 bolívares. Ya registramos nuestro primer asiento de ajuste. Segundo asiento de ajuste, se le carga a depreciación mobiliario, referencia número 16, 50.000 bolívares por el debe. Se le abona a depreciación acumulada mobiliario, su número es 22 y se le abona 50.000 bolívares, se registra por el haber. Tercer asiento de ajuste, se le carga a seguro prepagado. Lo estamos creando, cuenta número 18, 12.000 bolívares. Se le abona gasto de seguro, 12.000 bolívares. El cuarto asiento de ajuste, le cargamos a gastos de alquiler, 100.000 bolívares y le abonamos a alquiler por pagar, 100.000 bolívares. Una vez registradas todas las cantidades y cifras, sumamos
lo que está registrado por el debe y lo que está registrado por el haber, y ambas columnas deben coincidir, como en efecto lo hacen. Suman 182.000 bolívares. Con esta información vamos a registrar en el libro mayor, el cual lo vamos a elaborar en cuentas en forma de T. Vamos a transcribir nuestro balance de comprobación inicial y vamos a transcribir los asientos que hicimos de ajustes. Una vez transcritos, calculamos el saldo de cada cuenta y con esa información es que vamos a elaborar la hoja del contador, antes llamada hoja de trabajo, que va a funcionar de la siguiente forma. La primera columna va a ser el número de la cuenta, la siguiente el nombre de la cuenta. Las siguientes dos columnas van a pertenecer al balance de comprobación inicial de saldo deudor, saldo acreedor. Las siguientes columnas son los ajustes o entradas de ajustes. Una se llama saldo deudor, saldo acreedor. La siguiente columna, balance de comprobación ajustado, saldo deudor, saldo acreedor. Comenzamos. Vamos a transcribir primero nuestro balance de comprobación inicial, comenzando con la cuenta 1, bancos, 700.000. Cuentas por cobrar, 1.000.000. Inventario inicial de mercancía, 600.000. Todas con saldo deudor. Devoluciones en compra, saldo acreedor, 120.000. Fletes en compra, 52.000, deudor. Ventas, 2.620.000, acreedor. Gastos de seguro, 48.000, deudor. Efectos por cobrar, 1.140.000, deudor. Mobiliario, 500.000, deudor. Efectos por pagar, 500.000, acreedor. Compras, 1.300.000, deudor. Otros ingresos, 100.000, acreedor. Capital, acreedor, 2 millones. Suman 5.340.000. Ahora vamos a registrar nuestros asientos de ajustes. El primer asiento de ajustes, verificamos pérdida por cuentas incobrables, no la tenemos registrada, va a ser la cuenta número 14. 20.000 bolívares con saldo deudor. Esto lo registramos en la columna de ajuste. Provisión, cuentas incobrables, se le abona. No la tenemos registrada, le vamos a colocar número 15, 20.000 bolívares por el haber. Siguiente asiento de ajuste, depreciación mobiliario, número 16, le vamos a cargar 50.000 bolívares. Le abonamos a depreciación acumulada mobiliario 50.000 bolívares. Esto lo estamos haciendo en la columna de ajustes. Seguro prepagado, no la tenemos registrada, va a ser la cuenta 18, le cargamos 12.000 bolívares. Pero gasto de seguro sí la tenemos registrada, en la cuenta número 7, le vamos a abonar 12.000 bolívares. Asiento número 4, gastos de alquiler, cuenta 19, 100.000 bolívares por el debe, alquiler por pagar, 20.000 bolívares, 100.000 bolívares por el haber. Una vez registrados nuestros ajustes, comenzamos y verificamos lo siguiente. Gastos de seguro, en el balance de comprobación inicial tiene 48.000 bolívares con saldo deudor. Y tiene un ajuste de 12.000 con saldo acreedor, debe con haberse resta, 48.000 menos 12.000, 36.000 bolívares, lo coloco en el balance de comprobación ajustado. Continuamos, pérdida por cuentas incobrables, no tiene saldo en el balance de comprobación inicial, pero sí en ajuste, lo transfiero al balance de comprobación ajustado. Igualmente provisión para cuentas incobrables, depreciación mobiliario, depreciación acumulada mobiliario, seguro prepagado, gastos de alquiler, alquiler por pagar. Una vez transcrito ya nuestros ajustes, verificamos todos nuestros registros en el balance de comprobación ajustado y verificamos cuánto tenemos registrado con saldo deudor 5.510.000 y con saldo acreedor 5.510.000. Por lo tanto, hemos cuadrado. Las otras columnas nosotros las vamos a elaborar para las siguientes actividades sumativas, que son el costo de venta, el estado de resultados y el estado de situación financiera.
Por lo tanto, vamos a verificar lo siguiente. Nuestra hoja del contador la estamos realizando en Excel, en una hoja aparte. Primero la vamos a identificar con el nombre de la empresa, Comercial Sabana de Camaguán. Formato, hoja de trabajo, se le coloca extracto porque solamente vamos a elaborar hasta el balance de comprobación ajustado. La fecha, al 31 de diciembre 2025, y la moneda de presentación expresado en bolívares. Comenzamos en la primera columna, debemos colocar el número de cada cuenta. En nuestro caso tenemos que el número 1, el nombre de la cuenta es bancos. En el balance de comprobación inicial tiene 700.000 bolívares que lo vamos a colocar con saldo deudor. No tiene ajustes, por lo tanto la transcribimos al balance de comprobación ajustado con saldo deudor 700.000 bolívares. La número 2, cuentas por cobrar. En el balance de comprobación inicial con saldo deudor tiene 1.000.000, no tiene ajustes. En el balance de comprobación ajustado con saldo deudor colocamos 1.000.000. Tercero, inventario de mercancías inicial. En el balance de comprobación inicial tiene 600.000 bolívares de saldo deudor, no tiene ajustes. Transcribimos al balance de comprobación ajustado 600.000 bolívares con saldo deudor. La número 4, devoluciones en compras. Con saldo acreedor tiene 120.000 bolívares, no tiene ajustes, por lo tanto en el balance de comprobación ajustado transcribimos 120.000 bolívares. 5. Fletes en compras. En el balance de comprobación inicial tiene 52.000 bolívares, con saldo deudor, no tiene ajustes. En el balance de comprobación ajustado colocamos 52.000 bolívares con saldo deudor. Número 6. Ventas. En el balance de comprobación inicial tiene 2.620.000 con saldo acreedor, no tiene ajustes, por lo tanto en el balance de comprobación ajustado va a tener 2.620.000. Número 7. Gastos de seguro. En el balance de comprobación inicial tiene 48.000 bolívares con saldo deudor, pero en la columna de ajustes está registrado con saldo acreedor 12.000 bolívares. En este caso debemos aplicar el principio de partida doble, el cual nos dice que debe con haber se resta y se coloca el signo del mayor. En este caso el signo del mayor es deudor, que son los 48.000, digo 48.000 menos 12.000, 36.000 bolívares que vamos a registrar en el balance de comprobación ajustado. Efectos por cobrar. En el balance de comprobación inicial 1.140.000 de saldo deudor, no tiene ajustes. En el balance de comprobación ajustado debemos registrarlo con saldo deudor 1.140.000 bolívares. Número 9. Mobiliario. En el balance de comprobación inicial tiene 500.000 bolívares con saldo deudor, no tiene ajustes. En el balance de comprobación ajustado 500.000 bolívares con saldo deudor. Número 10. Efectos por pagar. En el balance de comprobación inicial tiene 500.000 bolívares con saldo acreedor, no tiene ajustes. En el balance de comprobación ajustado 500.000 bolívares con saldo acreedor. 11. Compras. En el balance de comprobación inicial 1.300.000 con saldo deudor, no tiene ajustes, con saldo acreedor 1.300.000 bolívares. Número 12. Otros ingresos. En el balance de comprobación inicial tiene 100.000 bolívares con saldo acreedor, no tiene ajustes. En el balance de comprobación ajustado 100.000 bolívares con saldo acreedor. El número 13. Capital. Con saldo acreedor 2 millones de bolívares, no tiene ajustes. En el balance de comprobación ajustado 2 millones de bolívares. Se hace el total del balance de comprobación inicial 5.340.000 con saldo deudor, 5.340.000 con saldo acreedor. Continuamos con nuestras cuentas que nacieron con los acentos de ajustes. Tenemos las pérdidas por cuentas incobrables, la provisión para cuentas incobrables, la depreciación mobiliario, la depreciación acumulada mobiliario, los seguros prepagados, el gasto de alquiler, el alquiler por pagar. Sumamos nuestras columnas de ajustes, las de saldo deudor y saldo acreedor, ambas suman 182.000 bolívares. Luego de esto sumamos
las cifras que están en el balance de comprobación ajustado. Las de saldo deudor suman 5.510.000, las de saldo acreedor 5.510.000. Con esto cubrimos lo que vamos a realizar en nuestra primera actividad sumativa de la Universidad Bicentenaria de Aragua, hoy en este primer encuentro síncrono, siendo las 6 de la tarde del día 23 de enero del 2025. Les está hablando su profesor Gustavo Silva. Vamos a verificar si los participantes tienen dudas, preguntas o aclaratorias.